La información detallada sobre economía pública, laboral, salud y pobreza nos la comparte el economista Luis Huesca. A quien, por cierto, le damos la bienvenida, nos va a acompañar los lunes. Buenos días, Luis, ¿cómo está? Economista, es investigador y es, por supuesto, un colaborador muy activo acá en nuestro espacio. Bienvenido, buen día, ¿cómo está? Gracias, Niria, buen día, pues aquí de vuelta de las vacaciones y a colaborar aquí con los lunes ahora. Claro, y nos dice que andaba en la Unison ahorita, pues. Sí, está lleno, me da mucho gusto porque Sí. ahí tuve mi Su primer día de clases. Día de clases y está el grupo completo, un grupo de más de 35 alumnos de una materia que se llama Economía Internacional, Comercio Internacional. De la licenciatura en Economía, ¿no? Así es, para economistas y mucho gusto ahí, un saludo para ellos si me escuchan. Qué bueno, pues ahí está. Entonces, el primer día de clases y vamos a abordar hoy, vamos a hablar sobre los ingresos y gastos en México y Sonora en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIC, pues así se llama, ¿no? Es la del 2024 esta. Claro, pues INEGI ya lanza este producto tan completo que hace de manera bianual, cada 2 años sale esta encuesta. Y es en la que podemos hacer una radiografía de en qué gastamos los mexicanos, pero también de qué fuentes de ingreso tenemos. O sea, ¿de dónde viene el recurso y en qué lo gastamos? Exactamente, lo dices más fácil tú, así es. Sí, bien, está pues, muy interesante, ¿no? Y sí, entonces es muy esperada porque es como el cierre, es la del año 2024. Sí, hay que recordar que se tiene que pues hacer un análisis también cuando ya se tiene la información, ¿no? Por eso a veces tarda un poquito, no claro, mucho, pero la levantan durante el año 2024, el año pasado, pero claro, la levantan durante los meses de entre julio, a finales de julio, agosto, hasta noviembre. Entonces se levanta en todo ese periodo de tiempo y van con una muestra muy representativa de casi 100,000 hogares a nivel nacional, 100,000 viviendas, y esto permite que se haga representativa a toda la población. Trae ya alrededor representativa de 138 millones de hogares. 138 millones de hogares. Ese es el por dato. hogar, entonces. Es por hogar o vivienda, pero el concepto es que puede ser una vivienda en la que haya otra vivienda junta, ¿no? Sí. Que a veces es una vivienda y con un número, pero adentro hay otras dos. Entonces se contabiliza todo en conjunto. Se contabiliza todo en conjunto y si hay más de una familia, pues se considera como tal, ¿no? Una familia separadas dentro de una misma vivienda, pero para no confundir al radio escucha, se llama encuesta de ingresos y gastos de los hogares, porque es el hogar el que se busca, ¿no? El hogar. Y el concepto con vivienda es este que comento, ¿no? Perfecto. ¿Y qué se encontró ahí? ¿Cuáles son los resultados más destacados? Bien, bueno, recordar que con esta encuesta es la primera vez que el INEGI va a calcular la pobreza, porque del ya extinto Coneval, ya se fue Coneval, ya no existe Coneval, entonces ahora con la misma metodología le dará seguimiento INEGI, seguramente lo hará muy bien porque hay gente muy preparada en el INEGI. Y es de las instituciones de las que hay serias, ¿no? De las que existen con mucha credibilidad. Sonora se ubica por encima, en el caso de cómo está Sonora con la ENIG, ¿no? Con la encuesta de ingresos y gastos, pues son buenas noticias porque se encuentra por encima de cualquier grupo de ingreso con respecto al nacional, al dato nacional. Es decir, si ordenamos a la población de menores a mayores ingresos y les asignamos un número, desde el número 1, los de más bajos ingresos, hasta el número 10, los de más altos ingresos, pues Sonora, en todos los grupos de ingresos del 1 al 10, están por encima del dato promedio nacional. Ese es un dato interesante. Bien. Y tiene mejor posición que a nivel país, que a nivel nacional, por transferencias también en efectivo y beneficios sociales, que es otro tema muy importante que maneja la encuesta, porque captura también cómo están los ingresos y dentro de los ingresos están las transferencias que reciben las familias de los programas sociales. Pues también Sonora está con casi el 25% como parte de los ingresos del grupo del número 1, del más pobre.
del número uno, ingresos más bajos, 25% de su ingreso es de transferencias. Ese es un dato muy importante, en tanto que en México llegó apenas al 17%. Quiere decir que a nivel el Sonora, con respecto al dato nacional, estamos mejor. Es 25 contra un 17, ¿no? Por ciento. Okay, esto habla de una mayor cobertura, de una mayor dispensa de recursos en este sentido. Que hay más beneficiarios también por eso. Hay más beneficiarios, más cobertura. Entonces, eso, por ahí hay una figura, una que viene en estos datos que me he dado a la tarea de calcular. Y comparamos cómo estaba el 2022 con el 2024, porque es como lo más reciente y como si hubo mejora, que es lo que hace el INEGI, primeramente en el lanzamiento que dio ahora el pasado 30 de julio, 30 de julio, finales de julio la presenta. Compara con respecto al bienio anterior. Entonces es el 2022 con 2024 y ahí podemos observar que los ingresos reportados pues llegan a ser en promedio cerca de 38,000 pesos. 38,000 pesos sí, mensuales. En promedio. En promedio. En promedio, sí. Y claro, el dato lo da trimestral, pero se puede dividir entre 3 y ya pues, podemos tener el mensual. El dato que nos da pues mensual es un dato de cerca de 90,000 pesos. El dato de Sonora trimestral. Entonces ahí podemos ver este dato que les acabo de dar a nivel mensual. Entonces sucede en el año 2022 y 2024 que Sonora estaba mejor que a nivel nacional. Y eso se ve en esas líneas curvas, en las que Sonora está por encima de los datos de México, tanto en 2022 como en 2024, y por lo tanto también implica que los beneficios, las transferencias se vieron con mejor impacto. Ahora, si lo vemos por cambios de ingreso, esto es muy importante porque uno piensa, a ver, los ingresos pueden estar más altos en el año 2024 que en el año 2022, que fue la encuesta previa que se hizo. Pero, a ver, habrá crecido más el ingreso de los grupos de abajo que de los grupos de arriba. Esa es otra pregunta que se hace INEGI. Y ahí, yo me di la tarea con las bases de datos poder hacer este cálculo para hacerlo más fino. Y podemos observar que son unas gráficas que se presentan de barras y que en el caso de Sonora, el dato del ingreso fue de alrededor del 13%. Y este cambio es muy importante porque a nivel pues nacional sí creció un poco más el dato nacional del grupo de más pobreza. Más pobreza. Entonces no es malo que Sonora haya tenido cerca de un 13% en sus ingresos, pero el dato nacional es cercano al 15%. Entonces a los más pobres les fue un poquito mejor a nivel nacional que en Sonora. Sí, lo cual, ¿y eso a qué se atribuye, por ejemplo? Bueno, que tienen más carencia de ingresos el resto del país que Sonora. ¿Ok? Sí, y seguramente también pasó en Nuevo León. O sea, es decir, Sonora aumentó. O sea, los que crecieron un poquito es por ese motivo. Porque parten de un nivel más bajo, exactamente. Sus ingresos promedios son más bajos. Y el efecto obtenido de la política social o del mercado laboral también, que están remunerando los salarios mínimos, han crecido. Esto también se refleja en la encuesta. Entonces, los estados más pobres como Oaxaca, Chiapas, que siguen saliendo en los últimos lugares, vieron aumentar en mayor medida los ingresos del grupo más pobre. Llama la atención que en el caso de Sonora, algo que es muy criticado, las transferencias sociales, ¿no? Que le llegan a los ricos y que no debería de ser, como la pensión de adultos mayores no contributiva. Pues aquí observamos que en Sonora se presentó una reducción, una caída, hubo una variación negativa entre el año 2022 y 2024 de lo que son las transferencias per cápita. Cayeron en alrededor de casi 5 puntos, 5%, vamos a decir, lo cual habla de que hubo una mejor focalización
en Sonora que a nivel nacional. Es decir, sobre todo esta transferencia que es más universal para los adultos mayores, es decir, a todos, no importa si eres de un grupo de bajos ingresos o de altos ingresos. Aquí quiere decir que pues les llegó más a los de abajo que a los de arriba, lo cual es una buena noticia también. Es importante. Es importante porque a nivel nacional el decil 10, que es el más alto, de ingresos más altos, las transferencias aumentaron en alrededor de 12%. 12% en los grupos de altos ingresos aumentaron las transferencias. Entonces quiere decir que en Sonora se está haciendo una mejor focalización. ¿No? Ok, ¿Qué porcentaje de los ingresos, por ejemplo, de los hogares representa los programas sociales, por ejemplo, donde hay pues beneficiarios? Claro, ese también es un buen punto. Decíamos que por grupos de ingreso al grupo más bajo 25%. 25%. Sí, es importante, es importante. Las remesas también vienen aquí colocadas. Las remesas. ¿Y Sonora qué tanto recibe remesas también? Yo creo que lo habíamos comentado también en otra ocasión, comentado, ¿no? En este caso, para Sonora andan alrededor de un 11, del 8 al 11%, dependiendo si es el grupo 1 o el grupo 2. Pero no somos de los estados que más reciben, ¿no? No somos, siguen siendo Guanajuato, Michoacán, pero ya se observa una reducción, ya se empieza una reducción en esta encuesta de las remesas un poco. Seguramente en la del 2026 va a venir el golpe de Trump. Ah, bueno, ahí lo vamos a ver bien cómo se distribuyó. Dato importante por el lado del gasto. El lado del gasto, ¿en qué gastan más los mexicanos y los sonorenses? Por ejemplo, en alimentos, bebidas y tabaco. El gasto es muy similar, 37.7%, casi 38%, es decir, más de una tercera parte del ingreso se nos va en alimentos sobre todo. Bebidas y tabaco. Lo junta todo INEGI aquí, en este caso. El segundo más importante fue transporte y comunicaciones. ¿No? Aquí tendría que ver todos los gastos que tienen que ver con transporte, gastos en gasolina, en transporte público, pero también en comunicaciones, celulares, ¿no? Es importante porque es casi un 20%, ¿no? El tercero, ¿cuál sería? Vestido y calzado. Bueno, 9.6%. Y básico además, ¿no? Sí, sí también. Entonces, el otro importante que creció es el rubro de salud. Hay más gastos de salud y estos se presentaron más en la clase media, en los grupos, en los estratos del medio. ¿En qué sentido? ¿Porque se van y se atienden en instituciones privadas o qué hacen? Ese es un dato. La encuesta te puede decir con detalle este punto, en dónde fueron lo gastaron. Medicamentos, a lo mejor, no sé. Medicamentos, sobre todo medicamentos, lo que es esa manera de una hipótesis, lo que podemos encontrar, porque habría que meterse al interior del dato, del microdato de la encuesta, checarlo. Para checar dónde gastaron, dónde compraron la medicina. Sí se puede saber. Y ese puede ser un tema ya más específico, más ¿no? adelante, claro. Muy bien, posterior. perfecto. Entonces eso, y si la gente quiere entrar a verlo, puede entrar puede buscar ahí en cualquier sitio, en cualquier buscador de internet, ponerle ENIG con GH al final, INEGI 2024, y en tabulados, ahí observará puede bajar la base de datos. Claro. Que no son fáciles manejarlas, pero sí tienen un archivo de PDF muy fácil de abrir, con un resumen en menos de 50 páginas les describen todo esto. Pues está muy interesante. Por lo pronto aquí ya nos dio una probadita de los resultados de esta encuesta de ingresos, encuesta nacional además, ingresos y gastos de los hogares. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes por acá. Y ya vendrán los datos estos con esta encuesta, los datos de pobreza. Más específicos. Vamos a ver en qué ranking andaremos. Muy bien. Gracias al doctor Luis Huesca Reynoso por acompañarnos. Mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.